Ahí está. Aló. Espérame un segundito. Claudia. Por fin. Claudita, ¿Cómo cuéntanos tu están toda bien. comunidad? Ahí está la comunidad te saluda. Ah, Sí. cuéntanos tu Oye, historia, Claudita. primero quiero contarles que eh, me acompañan mucho, me siento súper identificada con ustedes y les voy a contar por qué. A ver. Resulta que cuando yo era niña, mis abuelos, por parte de mis papás, de mi Ya. papá, mi abuelita santiguaba. Santiguadora, Y mira. santiguaba niñas acá en Las Condes. Y bueno, eh, siempre pasaban como cosas raras. Mis tatas cuidaban una parcela que quedaba al frente, que queda ahí en Vital Apoquindo, que es la de los hermanos Maristas. Ya. Y era una parcela tremenda, tenía canchas de fútbol y hacían club y todo. Y yo siempre desde chica tuve como una cierta habilidad, según yo, para ver cosas. Lo primero que veía era afuera de la casona que ellos cuidaban, había como un pequeño cerrito que subía y ahí había piscina, como unas cosas de club de campo. Y yo siempre parado en ese montículo veía a un caballero muy alto. Perdón, ¿de qué comuna estamos hablando, Claudita? Recuérdame. ¿Las Condes? ¿Perdón? Las Condes. Las Condes, ya. Vital Apoquindo con Fleming. Perfecto. El caballero alto que me miraba, que andaba con manta de Castilla y un sombrero grande. Ya. Yo te Wow, estoy hablando el que yo clásico. tenía 5 años, 6 años yo lo veía y yo maldito, el pensaba clásico. que pensaba que era como amigo de mi tato, una cosa así. Ya. Y bueno, se contaba mucha historia. El papá de mi abuelo, que se llamaba Don Baucha, tenía mucha historia, contaba mucha historia y yo escuchaba. Y ellos decían que era el hermano de mi papá, en este caso, que se había caído de un caballo y que esa persona era, pero muchos de mis primos los vimos, pero como no lo conocimos, nunca pudimos saber si era el tío fallecido o el susodicho. Ya. Bueno, pasó el tiempo, en esa parcela se ahorcó otro tío mío. Espérate, pero tú me dices eh, otro tío. En el fondo, cuando se aparece este hombre de negro, ¿ya había habido un suicidio en la propiedad? no, se cayó andando en caballo, uno de los hermanos de mi papá, son 11 hermanos. Ya. Y él murió y andaba en caballo, entonces mi tía me dice, Claudia, puede ser que haya sido él. Pero yo era chica y yo no lo conocía, pero la vestimenta y todo calza con todo lo que todos sabemos. De más, po. El Tata Bueno, Jaramaya. porque además, mira, se suicidó uno de mis tíos, que yo era como su regalona. Yo supe que se había muerto, lo velaron en la casa grande, que era la casa, esta casona que te digo yo, porque mi tata vivía al frente, pero cuidaba esa casa patronal que era de los hermanos Maristas. Ya. Yo un día durmiendo, chica, 5 o 6 años más no tenía, abro los ojos y en mi habitación veo a mi tío parado, que me miraba como con una túnica blanca y Pero te con las traía tu manos, tío fallecido. sí, por el que se había ahorcado. Si son ¿Cuántos días súper, después? yo creo que una semana, ¿Ya? y con las manos extendidas como que me quería dar algo. A ver, Y yo, pero detente ahí un poco, mujer. Estamos hablando de que entra tu tío, tal cual como se muerto, veía en vida. sí, con su carita, Totalmente todo, tridimensional, nada extraño. no, como una persona común y corriente, pero con una túnica blanca y me estiraba las manos como yo niña pensaba que eran dulces. Y venía como con una lucecita, estaba oscuro porque estábamos durmiendo. Yo Ya. dormía al lado de la cama de mi mamá y mi papá. Y cuando prendo la luz, desapareció. Perdón, aquí la Danielita Tobar pregunta, ¿cuántos años tenías tú al momento de que viste al espíritu de tu tío entrar a la pieza? Como 6, 7 años, ponte tú, más O sea, chica, era muy ¿pero aquí te chica. habían ocultado la muerte de de tu tío o sabías que había pasado algo raro, amiga? No, yo sabía que había muerto mi tío Palito, que así le decía yo, y que era mi regalo. Bueno, pasó el tiempo,
yo lo vi un par de veces más y para mí ya era normal, no le tenía miedo, jamás le tuve miedo. Ujú. Pasó eso y mi abuela se enfermó eh, de un día para otro. Ya. Eh, Falleció. Yo no tenía mucha relación con mi abuela porque éramos tantos primos y siempre decía que mi papá y mi mamá trabajaban y yo necesitaba menos que los otros primos. Entonces no teníamos una relación muy directa, pero una vez conversamos porque yo le traía las plantas para que ella santiguara a los niños. Me mandaba a buscar esas hojas que se antiguan y me dijo, cuando yo me muera, te voy a golpear la ventana y tú vas a tener que aprender todo lo que yo sé. Yo lo escuché como niña. Ahí ya tenía como 13 años. Ya. Yo me cambié de esa casa, me vine a vivir a Peñalolén con mis papás y acá no teníamos teléfono todavía, pues. Ujú. Yo tengo 44 años. Y bueno, yo siento que me golpean la puerta de mi pieza que daba al patio atrás y yo dije, debe ser mi pololo, en ese tiempo pololeaba. No me acuerdo de la edad que tenía. Y vino y no había nadie, pues no lo asimilé tampoco y después como a la hora llega mi mamá, me dice, Claudia, vístete, tu abuela falleció. Partimos al velorio en la casa grande y yo veo el rostro de mi abuela y era totalmente desfigurado, tenía cara de bruja. Tenía una verruga aquí en la boca. Espérate, me estás hablando del velorio. Claro, Atrás yo del llegué cajón. cuando ya... Sí, yo la miré Y estaba porque desfigurada. tenía su cara como otra persona y tenía como una verruga en la boca y en la nariz. Yo como niña la veía como una bruja. Y se contaba, por lo que hablaban las señoras ahí, yo puro parando la oreja nomás, escuchaba que decían que le habían hecho un mal, otra bruja, como porque tenía interés en mi tata, una cosa así. Ya, hubo una guerra de brujas ahí. Entonces, bueno, pasó el tiempo y mi abuela se me aparecía en mi casa, yo sentía que me miraban, me abría los ojos y veía a mi abuela sentada con la misma ropita que andaba siempre. Ujú. Y yo me cagaba el susto, gritaba, llegaba mi papá, mi mamá, Ahí para un poco, mujer. Tu abuela se empezó a aparecer también en la casa, en la mía. en tu casa. ¿Cómo se aparecía? También lo mismo que tu tío. Y todos la veían. Y no, yo la veía, solamente yo, nadie más la veía. Ya. Pero yo no los veo transparentes, los veo como personas. Me explico, no lo veo transparente, No, ni te así entiendo, como... los veis tal cual como son. Y se sentaba en mi cama, más encima. Yo pensaba después con el tiempo, bueno, más grande, bueno, lo que pasó es que después yo empecé a venir con mis papás, mis amigos ya estaban más grandes y fuimos donde una señora que era pascuense. ¿Ya? Y ella no sé, que me vio las cartas, no me acuerdo qué vio y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu abuela te viene a buscar a ti porque tú eres la única persona de la familia que tiene conexión. Esto es Yusangui, es ley de sangre, te quería de bruja. Te quería Exacto. pasar el don, Me quería pasar el don la y aparte habilidad. quería que yo le dijera a alguien de la familia, porque ella no podía ascender, que ella se fue peleada con uno de sus hijos. Ya. Entonces yo, cabra chica, después de esto, para que mi abuela se fuera y no me asustara más, ¿qué pasaba? Que yo, era un almuerzo familiar típico de esos que se juntan cuando ya después fallecen todos los hermanos, la típica loca, así, yo me paré y le digo, ¿saben qué? Mi abuela me vino a visitar, yo tuve que ir a donde una señora, la señora me dijo esto y esto, y ahí se para un tío y dice, sí, es verdad, yo me fui peleado con ella y bueno, mamá, te perdono. Y empezaron a contar que ella también sonaba mucho su cama, que se sentían ruidos, que a mí no me habían contado, pues yo no sabía, era chica. Bueno, pasó el tiempo, después falleció otro primo que se ahorcó en la ciudad de Iván Zamorano, cáchate, ¿cuántos ya. primos vamos, cuántos ahorcados? Ya perdí la cuenta. Wow, vamos en el cuarto, creo. Vamos en el cuarto. O sea, Sí. él tenía 27 años y se ahorcó y él también lo veía. O sea, todos los que se morían yo los veía. Y después me tocaba ir a los cementerios a verlo y yo no podía. Yo entraba a los cementerios y sentía que me hablaban al oído y yo sentía a los muertos como que me hablaban. Lo mismo que escuchan en la psicofonía, yo lo escuchaba. Sí, ya. Empecé después Era a parte de tu desarrollar... habilidad.
claro, empecé a ver cosas, después me casé, yo me casé a los 25 años, tuve mi primer hijo y mi hijo alcanzó a ver solamente una vez a mi primo, al último que se ahorcó, que era mi tío, era mi primo regalón. Y sabes que él en mi casa, mi hijo tenía, ponte tú, 2 años, ya estaba hablando un poco y decía, apuntaba el sillón y decía, ahí está el tío Cote, ahí está sentado. Y yo decía, ¿qué? Y miraba al sillón y yo no lo veía, pues. ¿Y cómo decía yo va a saber él si nunca hablamos del tema con mi marido frente a él? Y él decía eso, pues. Yo lo escuchaba, yo decía, será amigo imaginario, pero ¿cómo iba a hacer tanta conciencia el mismo nombre? Claro. Y siempre me decía, ahí está el tío Cote. Después nacieron mis mellizos. Yo tuve la primera de la familia que tuve mellizos. Mis mellizos fueron prematuros de 30 semanas. Gracias a Dios están vivos. Y cuando ellos empezaban a andar en el andador, era súper chistoso porque corrían y tenían que pasar de mi cocina por un pasillo al living. Ellos no caminaban. Había uno que como que tiraba pasitos, pero siempre corrían y apuntaban, se paraban en la punta de la cocina y apuntaban sus manitos hacia el living como diciéndome, mamá, hay alguien ahí. Pero eran chicos. Y un día le estaba dando la comida en el comedor y salieron rajados los dos. Pero uno se trancó en el pasillo. Y cuando lo saco, lo llevo a sentar a la mesa, a la silla de comer, venía Martín caminando. Y yo digo, ¿cómo caminando? Ya, bueno, él tiraba más pasitos. Pero lo más extraño de todo es que si tú, Pero un niño espérate, está en un era una andador, guagua caminando perfectamente, no un mira, adulto. venía caminando, él ya tiraba pasos, pero lo Pero más eso impresionante era, de eran todo, pasitos, era totalmente distinto a lo que viste, pues. exacto, pero lo más extraño de todo fue que cuando yo fui a ver el andador, cuando un niño está en un andador, hay dos formas de sacarlo, de que tú lo levantes y lo saques y lo pongas en el suelo, y lo otro que él se tire para abajo, pero cuando se tiran para abajo queda el asiento dado vuelta, ¿cachai? Queda para Ujú. arriba. El asiento estaba tal cual, hacia abajo, por lo tanto fue como que lo hubieran tomado de los brazos y lo hubieran bajado, Qué ¿cachai? heavy, te entiendo. O sea, en el fondo era como que manos invisibles lo estaban llevando. Sí, ellos, por ejemplo, siempre yo veía sombritas chiquititas que pasaban para la pieza de ellos dormían mal, después yo ya tiraba chucha y después ya me armé de valor y un día me puse a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, fui al cementerio, después falleció otra prima por un accidente, pero ella siempre ha sido muy buena conmigo, así que nunca hemos tenido problemas. Pero tuve que ir donde ellos Espérate, y Medit, ¿por qué me decirle, decís que nunca han tenido problemas? ¿Nunca se te ha parecido? ¿A eso te referís? no, con ella nunca he podido tener un contacto porque no lo sé porque yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, ella entró a trabajar a esa empresa y cuando iba llegando a su trabajo, acá en Vespucio, al frente del mall, hay una tienda de telecomunicaciones que no vamos a decir el nombre, la atropellaron a los Mm. 24 años y a ella nunca la logré ver, nunca la vi, fue Ahora muy bien, mi doloroso. querida Claudia, te voy a hacer una pregunta. Puede ser un poco dura, ¿eh? ¿Mm? ¿Tú crees, nunca has relacionado que quizás esta seguidilla de muerte en tu familia es porque tú no aceptaste conscientemente la habilidad? No, yo pienso que esa seguidilla de muertes tiene que ver en relación a algo mi abuela, pero algo que a lo mejor quizás Ella está ella pagando. hizo. Sí, porque son solamente hombres. Yo Hombres de la hablé eso, familia. yo lo hablé una vez con una persona y me decía que las depresiones, porque todos murieron como de depresión y por eso se ahorcaban. Y que era como, yo le preguntaba si podía ser algo genético. Y él me dijo que sí, que habían algunas oportunidades en que por eso solamente hombres, porque han muerto mujeres, pero las mujeres que han muerto ha sido, por ejemplo, mi prima por un accidente y mi tía por una enfermedad. Esto me recuerda ¿Cachai? mucho la historia de Marlene del otro día, ¿eh? No sé si tú Sí, la escuchaste, la escuché. Mi pero tata falleció el sí, año pasado y
No, yo nunca, yo no lo sentí, yo dejé de sentir como las personas muertas, esa habilidad como que se me bloqueó mi tercer ojo, pienso yo, pero sí tengo mucha percepción y sueño, por ejemplo, cosas que de repente yo sé que van a pasar. Y mis hijos tampoco tienen ahora ningún tipo de habilidad, ¿Y eso lo ninguno de asocia a mis. algún suceso en particular? Yo creo que fue donde me rebelé y fui a hablar con ellos y les dije que me dejaran de molestar, quizás eso, porque, mira, mi mellizo, eh, uno de mis mellizos, tenía 7 años más o menos, el Lucas, no me acuerdo cuándo fue el terremoto en China. ¿Ya? Él un día, el día antes me dice, mamá, no me acuerdo si no, fue acá en Chile, fue un terremoto que hubo, que yo me acuerdo que del trabajo me fui caminando a la casa porque no nos dejaron salir. El día antes me dice, mamá, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado porque va a haber un terremoto muy fuerte y se van a caer muchas cosas de la casa. Y yo llegué al trabajo, les conté a mis compañeras así como chiste, ¿cachai? Y trabajábamos en ese tiempo en General Maquena, donde era la ex cárcel, al frente de la PDI. Y estábamos acostumbrados que nos penaran en la noche. En ese tiempo hacíamos turnos de día y de noche. Y al otro día pasó, pues tembló, pero como ¿para qué te digo? Y mis compañeras, oye, la cagó tu hijo, ¿cómo? Y Lucas como que dio un par de aciertos en ese tema, pero después ya no pasó nada. O sea, básicamente podemos resumir tu historia así, Claudia. Hay brujería en tu familia, una seguidilla de muertes vinculadas a esa brujería de tu abuela, pero también a su vez muchas habilidades que en algunos han ido cerrando y en otros no. Sí, yo me gusta mucho el tema después logré ir a los cementerios, ahora entro en paz, pero es igual veo cosas, igual de repente veo cosas, siento cosas. Mi marido, por ejemplo, adquirió como la habilidad de predecir todos los que temblores, Claudia, cuídate. Y yo por eso la otra vez, en alguna oportunidad te escribí, en alguna de los programas, que Ujú. en mi casa pasaban muchas cosas malas, como que teníamos una seguidilla de cosas malas que nos pasaron en un momento y yo decía, no puede ser tan mala suerte, bueno, la suerte no mucho existe, pero ¿por qué nos pasan cosas tan seguidas? Y me acuerdo que tú dijiste que te había llamado la atención lo que yo había dicho, pues quiero volver a vivir en paz, Sí, porque una de las cosas más terribles que nos pasó a nosotros como familia, bueno, a nosotros nos robaron el auto, nos quemaron el auto, mi marido pasó mucho tiempo sin pega, eh, siempre hemos sido como súper envidiados, pero porque nosotros somos personas de trabajo, de esfuerzo y somos buenas personas. ujú. Y mi marido en esos tiempos que estaba sin trabajo fue a trabajar de Uber, nos conseguimos un auto para que él trabajara y lamentablemente tuvo un accidente y en ese accidente falleció una persona. Sí, Chocó sí, me con el acuerdo auto que de me mi había marido, contado eso, me acuerdo perfectamente. sí. Mm. Y ese fue ya el último acabose, después yo empecé a cambiar mi chip, estuvimos mucho tiempo encerrados y en este momento, fíjate, de pandemia, coronavirus, de que hay muchos problemas económicos, siento que la mano se ha ido dando vuelta de a poco y gracias a Dios hemos salido a flote. Mi marido ya lleva trabajando un año, yo me retiré de mi trabajo y emprendí, o sea, como emprendedora y trabajo ahora en lo que me gusta, aunque esté parado todavía esto por la pandemia, pero gracias a Dios nunca me ha faltado, como si me faltó mucha oportunidad de no tener de comer un yogur a mis niños, por ejemplo. Mm. Te entiendo, Y amiga. siempre he sentido por ejemplo, envidia, ahora mucha envidia, y eso no sé cómo pararlo, porque esa envidia yo la percibo, la siento, me agobia y me anula. Mm. Bueno, ahí exprofeso te puede echar una mano, pero eso ya es otra historia. Sí, ¿Ah? eso es otra historia, pero quería Sí. contarles mi historia de Te sucesos, como puede. pasaste, ¿no, mujer? O sea, Así por si que, alguien no cachaba lo que era el concepto del jus sanguis, de la ley de sangre, llamada también plus ultra, es ujú, eso, es cuando la abuela desesperadamente necesita a la nieta para efectivamente heredar estabilidad o empieza a pasar una serie de cosas como las que le pasaron a Claudita. Gracias, Claudita, por tu llamado.
Un beso a todos. Te Chao. pasaste, ¿no? La comunidad te quiere mucho. Quédate ahí en sintonía. Que estés bien. Nosotros también los queremos. Gracias, te pasaste, mujer. Quédate en sintonía. Nos vemos. Sí, obvio. Sigo.